La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad de Ministerio La Última Llamada, y este es su servidor, el hermano José Funes, dándole las gracias en primer lugar por su fiel sintonía a este su programa. Gracias a todos los radioescuchas y todos los que nos sintonizan a través de la televisión allá en El Salvador, al igual que acá en los Estados Unidos. Queremos darles mil gracias, que el Señor les bendiga de una manera muy especial por su aporte y su apoyo a este ministerio. Muy bien, en esta oportunidad tengo el placer y la gran bendición de vamos a comenzar a dar inicio a una nueva serie de mensajes, la cual he titulado Señales del Fin. Y cuando hablamos de señales del fin, estamos hablando de diversas porciones de las Escrituras en la cual nos habla acerca del fin, específicamente lo que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando la pregunta se le hizo. De parte de sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuáles serán las señales de antes de tu venida? Allá en el capítulo 24 de Mateo, el Señor comienza a dar unas explicaciones y usó como punto de partida o como base principal de lo que van a ser las señales antes de su venida. Usó dos nombres. Usó el nombre de Noé en el capítulo 24 del libro de San Mateo. El Señor le dice a sus discípulos que serían como en los días de Noé. También en el Evangelio de San Lucas el Señor le habla y le dice a sus discípulos que será como en los días de Lot. Entonces, desde ese punto de vista, desde este marco histórico, estaré desenlazando este tema de las señales del fin. Y estaremos haciendo unas 3 a 4 diferentes conferencias con respecto a lo que son las señales del fin. Pero hoy, en esta oportunidad, estaré hablando acerca de los días de Noé. Los días de Noé. Muy bien. Y para ello nos vamos a estar tomando diversos puntos de lectura. Pero una vez más, como les estaba mencionando, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y versículo 37, el Señor dice estas palabras: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué gloriosa y hermosa palabra la que hemos leído. Entonces, la pregunta en para dar inicio como manera de introducción. Cuando hablamos de los tiempos del fin, hablamos de todos los diversos y las diversas señales que el Señor nos ha dado
nos está dando y nos dará. Pero como ahora quiero concentrarme en lo que es, o en lo que el Señor habló a sus discípulos. Porque vale la pena mencionar, antes de continuar, para todos aquellos que son muy estudiosos de la palabra, el capítulo 24 del libro de San Mateo es específicamente un capítulo escatológico, un capítulo profético en el cual el Señor contesta diversas preguntas. En este caso, contesta unas preguntas que fueron preguntas directas que le hicieron los discípulos al Señor. El Señor usa palabras de advertencia, sería la palabra más compatible que pudiese usar. Serían palabras de advertencias, porque el Señor habla en el capítulo 24, una de las cosas que el Señor habla y les dice en el versículo 4 del capítulo 24, versículo 4, cuando la pregunta se le hace al Señor, porque los discípulos le hacen esta pregunta cuando estaban en el Monte de los Olivos, y la palabra dice que ellos se fueron aparte. En otras palabras, yo creo que se apartaron de la multitud, se apartaron de todo la muchedumbre, y fueron hacia una esquinita, o qué sé yo, debajo de la higuera, debajo de un palo, y le hacen la pregunta al Señor, y le dicen: Señor, dinos acerca de tu venida. ¿Cuáles serán las señales que tendremos? El Señor comienza a dar lo que se considera como advertencias. Y una de las advertencias que el Señor hace en el versículo 4 del capítulo 24 de San Mateo, es el Señor comienza a dar la primera advertencia. Y esta advertencia dice así: respondiendo a Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Claro, no vamos a hablar del engaño y de los falsos, pero una de las advertencias que el Señor da a sus discípulos, la primera advertencia de las numerosas que siguen en el capítulo 24, Él comienza dando la advertencia de que tuviesen cuidado con el engaño. Ahora nos movemos a lo que es el versículo 37. El Señor ya habló acerca del simbolismo de la higuera. El Señor ya habló acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los lobos. Ha dado advertencias. Pero ahora Él contesta la pregunta que se le hizo. Miren, esto es algo tan poderoso y tan maravilloso cuando leemos las Escrituras y especialmente cuando el Señor habla a nosotros, porque Él nos habla a nosotros a través de las Escrituras. Cuando los apóstoles, los discípulos, le hacen la pregunta al Señor acerca de su venida y acerca de las señales, esto es lo maravilloso de toda persona, de todo maestro de la palabra, que nosotros tenemos que entender lo que el Señor está haciendo. Él no contesta, escúchame bien, Él no contesta a la interrogante, a la pregunta que los apóstoles le hacen. No la contesta inmediatamente. Antes de contestar esa pregunta, Él comienza a dar advertencias. En otras palabras, Él dice: miren, esto es lo que va a suceder. Va a haber engaño, van a haber impostores, pero cuando yo venga, Él usa el nombre de un personaje bíblico. Él no usó el nombre de David, Él no usó el nombre de Abraham, Él no usó el nombre de Moisés, de grandes hombres que el Señor mismo levantó de entre los hombres para que fuesen sus profetas, sus hombres de Dios. Mas sin embargo, él habla específicamente y dice que será como en los días de Noé.
así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, si hacemos esta pregunta, el Señor da la respuesta. Será como en los días de Noé, mis queridos y amados discípulos y apóstoles. Eso es lo que el Señor les dice. Será como en los días de Noé. El Señor da la respuesta, da la comparación. Ahora, es nuestro menester como ministros de la palabra, como maestros de la palabra, que nosotros podamos hacer un estudio exhaustivo de lo que el Señor estaba hablando cuando dijo como en los días de Noé. Entonces, la pregunta surge, y esta es la pregunta: ¿cómo eran los días de Noé? Y cuando se hace esta pregunta, en general, los días de Noé son relacionados con tres eventos. En primer lugar, cuando se hace, una vez más, y no quiero estar repitiendo lo mismo, pero cuando se hace esta pregunta a un auditorio, ¿cómo eran los días de Noé? ¿O cuáles fueron los eventos y las circunstancias que rodearon el tiempo en el cual Noé vivió en la tierra y fue conocido a través de las Escrituras como el hombre que rescató a 7 personas más para que la humanidad este mundo se pudiese repoblar de nuevo? Entonces, cuando hablamos de Noé, lo que viene a la mente en el 90% de las personas que se le hace esta pregunta, porque esto es algo alarmante, diría yo, es que dicen: oh, Noé, la barca, una enorme barca, un barco grandísimo. Y bueno, yo diría, ya, sí, tienes razón. Noé, un barco, una barca. Y ¿qué más podríamos hablar de los días de Noé? Oh, Noé predicó por 100 años. Le predicó a toda esa gente que vivía en ese lugar o que estaba poblando la tierra en aquel tiempo. Pero lo maravilloso de todo es que en 100 años que Noé predicó, la Biblia no registra que ninguno se convirtió. Entonces, todos dicen, a lo mejor Noé era un mal predicador, o a lo mejor las personas que escucharon el mensaje de veras eran lo que la Biblia dice. El otro evento que es conocido cuando hablamos de los días de Noé, es que hubo un gran diluvio, llovió y la tierra se llenó de agua. La tierra completamente, porque se llama el diluvio universal. En otras palabras, a contradicción de lo que muchos piensan, muchos ateos, es que este diluvio nomás formó parte y tuvo parte en el Medio Oriente. Pero la palabra, y no solo la palabra, sino que la ciencia, la arqueología, nos indica de que este diluvio y que esta inundación fue a nivel universal en todo el mundo. Y hay pruebas científicas. Ahora, todos hablan de la barca, de que Noé predicó por 100 años, nadie se convirtió, y de que llovió por 40 días y 40 noches y la tierra se inundó. Y si alguien da esa respuesta, pues obviamente, ya, es cierto, eso sucedió en los días de Noé. Pero la pregunta ahora la pregunta muy importante a entender es, cuando el Señor Jesús usa el nombre de Noé y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí es a donde entramos, en realidad, a hacer un estudio exhaustivo de lo que en sí eran los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo fueron? ¿O cómo fue ese tiempo? Y para contestar esa pregunta, tenemos y debemos que irnos al primer libro de la Biblia. Tenemos que irnos al capítulo 6, al capítulo 3, al capítulo 1 de Génesis. Pero quiero mencionar en el capítulo 3, versículo 15,
del libro de Génesis, a donde el Señor da la primer profecía con respecto al nacimiento, al advenimiento de Cristo. Y le dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer. Déjeme leerlo para que podamos. Versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis. Esto es lo que la palabra nos dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y herirá, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el carcañal. Aquí es donde comienza el desenlace de lo que fueron los días de Noé. Ahora nos vamos al capítulo número 6 del libro de Génesis. Y no voy a leer todo el capítulo, aunque yo creo que fuera necesario leerlo desde el principio, pero el capítulo 6 del libro de Génesis es conocido como el capítulo a donde el Señor nos habla acerca de los ángeles caídos, de los gigantes y la mezcla, la mezcla que hubo entre el humano y el sobrenatural. Porque hubo una mezcla. Cuando el capítulo 6 dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Estoy en el capítulo 6, versículo 1. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todos, de entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Antes de continuar con el versículo 5, amados hermanos, aquí es donde comienza en sí lo que sí, cómo fueron los días de Noé. Hubo una mezcla genética. El mismo demonio, y que el Señor le reprenda, el mismo diablo, cuando ve la profecía y cuando ve la escritura de Génesis capítulo 3, versículo 15, a donde el Señor le está profetizando de que la simiente de la mujer le herirá la cabeza, lo destruirá. Y él lo único que puede hacer, hablando del enemigo, es picarle el carcañal. En otras palabras, eso es el poder limitado. Y esto es muy poderoso a entender. Escúcheme bien, amado pueblo, iglesia del Señor. El diablo, nuestro enemigo, tiene un poder, sí lo tiene, pero es un poder limitado. Él solo puede aruñarte, pellizcarte el calcañar. Él puede hacer cosas en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de las cosas que tú haces, de las cosas que tú tienes. Él puede hacerlo, pero es un poder, una vez más, limitado, porque todo esto llega a su cumplimiento simple y sencillamente porque le es permitido y porque el Señor le permite. Entonces, cuando él mira que su destrucción será la simiente de la mujer,
él comienza, desde ese momento, él comienza a hacer una tergiversión genética, a donde nacen gigantes de la relación con los ángeles caídos, de la relación de los ángeles caídos y la mujer. Ahora tenemos una mezcla de humanos y una mezcla de seres no humanos. En otras palabras, tenemos una mezcla diabólica. Y por esa es la razón de que nacen estos gigantes, tales como Goliat, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, qué sé yo, qué tipo de dientes tenían. La Biblia habla y describe a estos hombres como monstruos. ¿Por qué? Porque el diablo comenzó a tergiversar la genética humana. Ahora, cuando todas estas cosas suceden, escuchen bien, esto es lo importante, y para aquellos que dijeron que Noé había predicado por 100 años y nadie se convirtió, escúcheme bien, esta es la generación, el tipo de personas que habían poblado esta tierra. A ellos le estaba predicando Noé. En otras palabras, yo lo que estoy haciendo es defendiendo a Noé. Noé le estaba predicando a este tipo de humanos, de seres humanos. Ahora bien, para comenzar a descifrar lo que en realidad eran los días de Noé en ese tiempo, versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Esto es muy interesante para que podamos tener un entendimiento de cómo eran los días de Noé. ¿Cómo eran en realidad los días de Noé? Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dio en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto es poderoso. Estas son palabras del Señor. Pero esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pueblo amado, esto tal vez va más allá de lo que en cierta manera podríamos tener un entendimiento de este tema, de cómo eran los días de Noé. Ahora el Señor se arrepiente porque vio que el corazón de esta humanidad, de los pobladores de la tierra, el corazón de ellos estaba de continuo al mal. Estas personas no querían respetar una estructura no solo gubernamental, sino celestial. Se rebelaron contra Dios desde el momento que el rey Nimrod se rebela. Todo hasta ese punto había completamente terminado. Estaba destruido. Entonces llega el punto que la humanidad, el hombre, en los tiempos de Noé, estaban tan corrompidos, tan corruptos, tan alejados, tan malvados, tan afuera de lo que fue la orden de la creación divina. A tal grado que el Señor toma una decisión, el Señor toma una determinación y dice que raerá, en otras palabras, destruirá de la tierra al hombre, y se arrepintió de haberlo hecho. Ahora, si me han estado escuchando con atención hasta este momento, ahora yo les hago la pregunta. Ahora tienen una mejor idea
de cómo eran los días de Noé. No solo era una barca, no solo era lluvia, no solo era una predicación en vano. Esto era lo que sucedía en los días de Noé. Ahora bien, entonces, cuando el Señor Jesús usa el nombre de Noé y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En primer lugar, en el tiempo de Noé, lo que vimos fue una violación, porque yo creo que no encuentro otra palabra. Violaron, quebrantaron las leyes divinas de la procreación. El Señor hizo a un hombre, hizo a Adán, y luego cuando hizo a Adán, Él vio que los animalitos tenían su pareja. Él vio que el tigre, la tigra, el león, la leona, el caballo, la yegua, todos los animales con su pareja, macho y hembra. Y luego vio de que Adán no tenía a nadie. Y dice el Señor, yo haré algo para él, y crea a Eva. En otras palabras, fue el designio, fue la autoridad, fue la soberanía de Dios, la cual determina que era necesario que Adán tuviese una compañera, y crea a Adán y a Eva. Ese es el designio divino. Eso es lo que el Señor estableció como una forma legal, bendecida por el Señor para la procreación de la humanidad. Pero en los tiempos de Noé, eso ya no era el caso, porque habían gigantes en la tierra y hubo una mezcla genética de ángeles caídos con seres humanos, con mujeres. Y de esa relación que no es permitida, salieron estos monstruos, estos gigantes. Esos eran los tiempos de Noé. Ahora, ¿cuál es la comparación que ahora nosotros hacemos? El Señor fue específico y dijo que como en los días de Noé. Entonces, Él creó a un hombre y a una mujer. Por eso, en la barca habían 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. No se fue Pedrito y Pedrito, no se fue Nachita y Nachita, no, se fue un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque esa es la orden de la creación divina que Dios instituyó. Entonces, cuando llegamos a los días de Noé y movemos el reloj a nuestro presente, a los días en que ahora vivimos. Por eso el tema de esta serie es tiempos del fin. ¿Por qué el Señor usa a Noé como un ejemplo de lo que habría de venir? Hace unos 20 años, y no temo equivocarme, hace unos 25 años, la homosexualidad en el mundo entero no era aceptada, no tenía aceptación. En los últimos 8 años, 5 años, es más, en este país de los Estados Unidos, en el último año, se aprobó por voto mayoritario en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la legalización, el casamiento entre hombre y mujer y mujer. Algo tan alarmante que ahora este presidente que los Estados Unidos ha establecido, ahora se ha seguido a nivel mundial.
en los países a donde jamás nunca yo pensé o creí de que estas cosas iban a suceder, el casamiento de parejas del mismo sexo han sido legalizadas y permitidas. Yo quiero decirte una cosa. A mí no me importa lo que un presidente, lo que una constitución diga, lo que el hombre quiera cambiar, las leyes que el hombre quiera cambiar. A mí no me importa eso. Yo te digo una cosa, la ley divina de Dios, Él creó un hombre y una mujer. No dos hombrecitos ni dos mujercitas. Dios creó un hombre y una mujer como manera de procrear y llenar la tierra de habitantes. Esto está muy interesante. Pero en este momento vamos a hacer un pequeño corte. Y gracias por su atención y por estar acá con nosotros. Regresaremos en unos momentos. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimallamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimallamada.com. Una vez más, gracias por su sintonía después del pequeño corte que tuvimos. Tenemos ahí unos anuncios con respecto a lo que es este ministerio La Última Llamada. Estamos en el tema los días, las señales del fin, y estoy hablando acerca de lo que fueron los días de Noé. Las palabras del Señor, cuando describe de una manera muy específica a lo que fueron los días de Noé, cuando la pregunta se le fue hecha directamente de parte de sus discípulos, los apóstoles, le hacen la pregunta al Señor: Señor, yo sé que tú vas a regresar, tú has prometido que regresarás. Y eso es una esperanza gloriosa, como dice el apóstol Pedro, una esperanza gloriosa que todos y cada uno de nosotros poseemos porque no importa si morimos en el Señor. Y si vivimos para el Señor. Entonces no importa si morimos o si estamos vivos en el momento del arrebatamiento. Esa esperanza es lo que el apóstol Pedro le llama la esperanza gloriosa. Entonces, cuando esa pregunta se le es hecha al Señor, el Señor comenzó a dar unas advertencias antes de entrar y dar respuesta a la pregunta. Y él usó el nombre y dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. En la primera sección o la primera parte, antes del corte, estuve hablando acerca de lo que en sí eran los días de Noé y cómo eran los días de Noé. Hasta qué grado, hasta qué magnitud había llegado la maldad del hombre. Ahora quiero, en esta segunda parte quiero moverme un poco hacia el futuro, a lo que ahora es nuestros días. Y si vamos a hacer un paralelismo entre lo que fue los días de Noé y los días que ahora nosotros estamos viviendo, yo creo que es de suma importancia el poder entender, número uno, los avances tecnológicos que se han llevado a cabo. Nos fuimos de caminar a pie, de transportarnos a pie, en caballo. No, primero fue burro, porque el caballo no se había descubierto. Después se descubrió el caballo, especialmente aquí en las Américas, en el continente americano. Nos fuimos al punto de que ahora tenemos automóviles. Antes de ello tuvimos trenes. Ahora nos podemos mover del continente americano al continente asiático, europeo, en horas, a través de los superjets. Entonces, la tecnología ha avanzado en una manera astronómica, en una manera incomprensible. Ahora bien, el profeta Daniel
estaba hablando en el capítulo 4 del libro de Daniel, estaba hablando acerca de que esto un día vendría. Pero con ello, la pregunta ahora sigue siendo la misma. Con toda la tecnología, nos fuimos de construir un avión a construir un rocket launcher. Y discúlpenme en sinceridad, pero no sé cómo traducirlo, un rocket launcher al español. Pero es la cosa esa, como yo soy salvadoreño, es el asunto ese, dijo aquel, que levanta un avión, ese es un rocket launcher. Entonces nos fuimos de eso a llegar a poner los pies en la luna. Allá por el año 1961, cuando Armstrong llega a la luna, toda la tecnología, desde ese punto hasta ahora, la tecnología ha florecido. Pero con todo ello, la tecnología, los teléfonos celulares, antes nos mandábamos mensajes a través de una carta, tardaba 5, 6 días, un mes para llegar esa carta a la persona con la quien queríamos comunicarnos. Pero antes de ello, hacíamos una fogata y nos comunicábamos a través de señales de humo. Todas estas cosas han sucedido hasta el punto de que ahora nos podemos comunicar vía mensajes de texto, vía correo electrónico, emails, de una manera directa, en vivo, con una videollamada. Hemos llegado a ese punto. Entonces el hombre ha adquirido todo este conocimiento, pero con todo este conocimiento, con todo este poder que el hombre ha obtenido, el hombre aún así, el corazón del hombre sigue vacío, sigue oscuro. No le ha satisfacido ninguno de estos descubrimientos, tanto científicos como tecnológicos, arqueológicos. Entonces, ¿cuál es el paralelismo a los días de Noé? Escúcheme bien, aquí tengo una nota. La corrupción genética que estábamos experimentando, que se experimentó en aquellos días, en los días de Noé, la ciencia ha progresado de una manera pero tan rápida, veloz, algo fuera de serie, que en 1869 es cuando por primera vez se descubre lo que ahora nosotros conocemos como el ADN o DNA. En el 1869. Este biólogo suizo, suizo, 1869 descubre el ADN. El nombre de este hombre era Johann Mortis. Desde ese momento hasta ese punto, nuestra identidad, nuestros rasgos físicos, personales, el color, por decirlo así, como ahora en el tiempo sofisticado que tenemos de la tecnología, el software que nosotros como humanos poseemos no se había descubierto hasta ese momento, cuando esa molécula tan pequeña, esa célula tan pequeña fue descubierta. En ella, en eso tan microscópico, ahí trae toda nuestra información personal: el color de tus ojos, el color de tu pelo, tu estatura, todo completo está en esa célula. Entonces, por todo ese tiempo,
por todo ese tiempo, el hombre, nosotros, este mundo había vivido en la oscuridad de conocer su identidad. Ahora, en esa célula tan microscópica hay un patrón, hay algo que te identifica a todos y cada uno, a los billones de seres humanos que hoy en día poblamos la tierra, todos los que han muerto hasta hoy. No hay una tan sola persona que tenga el mismo ADN tuyo y mío. Pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que no haya otra persona que tenga el mismo DNA? Respuesta, porque fue hecha y fue creada por el Dios Todopoderoso, aquel que un día le habló a Noé y le dijo que comenzara a construir un arca, porque él se había cansado, él se había arrepentido. Él dice que se arrepintió de haber creado al hombre, y por esa razón es que él dijo: lo voy a destruir y voy a comenzar de nuevo. Voy a poblar la tierra de nuevo con los descendientes de Noé, con sus 3 hijos y sus tres nueras. Él dijo: yo comenzaré una nueva generación. Eso era el plan de Dios, el plan divino de Dios, el plan perfecto de Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, porque cuando él vio la humanidad, él dice que cuando vio al hombre, cuando Jehová vio al hombre, vio la maldad que había en sus corazones. Mas sin embargo, en medio de esa maldad, en medio de ese mundo podrido, enfermo, corrupto, total, moral, espiritual, socialmente hablando, de todo punto de vista que tú lo quieras ver, ese mundo, esa sociedad estaba totalmente perdida y corrompida. Mas sin embargo, había uno. Escucha bien, esto es lo importante, pueblo de Dios. Había uno. Y ese uno se llamaba Noé. Y el Señor encontró gracia en Noé. Y escoge a Noé. Quiero continuar con lo que es el tema. Pero quiero decirte una cosa. Soy un evangelista y nunca puedo dar una enseñanza sin hablarte de esto. Se necesita uno para comenzar algo grande. Se necesita una chispa para comenzar una llamarada. Se necesita, como se dice acá, un spark para comenzar un fuego. Y cuando ese fuego se enciende, es necesario que el Espíritu bendito de Dios more en tu corazón y en tu vida. Pero se necesita uno, un valiente, alguien que diga: yo puedo, yo quiero y yo iré. El Señor te dará las fuerzas, el Señor te dará la fe, el Señor te dará los recursos, el Señor te dará todo lo que tú necesitas, el Señor te equipará. Es más, el Señor mismo te dará el discernimiento, te abrirá la mente, la venda de tus ojos para que puedas comprender y entender esta palabra, y así tú te conviertas en un canal de bendición para los que te escuchan, para los que oyen o leen tus enseñanzas. ¿Por qué? Porque se necesita uno nada más. Bueno, ese era el evangelista José Funes. Vamos a seguir. En 1869 es cuando por primera vez el hombre se da cuenta de dónde vienen sus características, sus rasgos. ¿Cómo es posible que en esto tan pequeño, tan microscópico, se encierre un mundo completo de información? Porque eso es lo que es el DNA, es la información personal y directa que el Señor mismo puso y ha puesto en todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Eso es lo asombroso.
¿Cuántos casos han sido resueltos? ¿Cuántas personas que estuvieron en la cárcel por muchos años, cuando con ayuda del ADN, ahora a estas personas se les ha podido encontrar inocentes, que no fueron ellos? Al igual que casos que tal vez nunca se pudieron comprobar quién había sido el culpable a través de la ADN, estos casos han llegado a consumarse y la justicia ha prevalecido por ese descubrimiento. En otras palabras, ese descubrimiento el Señor en su misericordia permitió de que este hombre, Joan, descubriese lo que ahora conocemos como el ADN. Pero esto es lo más alarmante, pueblo del Señor. Esto me llena de tristeza, me llena de angustia, pero al mismo tiempo me llena de alegría. Porque los tiempos, las señales del fin están llegando a nosotros a todo color, en vivo y en directo. En la Ciudad de México, hace 3 meses y medio, escuchen bien, esto es algo alarmante, en la Ciudad de México, un científico americano experimentó con el embrión de 5 hombres y hizo una combinación de esos 5 embriones y lo depositó en una mujer. Hace 3 meses y medio este niño nació y ahora este niño tiene 3, escuchen bien, 3 diferentes DNAs, 3 diferentes ADNs. En otras palabras, este niño tiene 3 diferentes padres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que el hombre con todo este conocimiento y con todo este avance tecnológico y científico, ahora ellos están jugando a ser Dios? Lo que ellos están diciendo es esto. Y estoy poniendo palabras de lo que sus acciones a mí me muestran. No necesariamente de lo que ellos han dicho, a lo mejor lo han dicho, a lo mejor no. Pero sus acciones me hacen a mí llegar a esta conclusión y decir de que ellos a través de estas acciones, ellos están diciéndole a Dios. Escuchen bien, a mí no me importa el diseño divino, a mí no me importa cómo tú querías hacer al hombre, a mí no me importa si solo querías que hubiera un ADN, yo puedo cambiar la genética y puedo hacer de que nazca un niño, un ser humano con 3 ADNs. Algo insólito, algo increíble, alarmante, pueblo de Dios. Es importante entender los momentos y los días en que ahora estamos viviendo. Ahora, ¿cuál fue el gran pecado por el cual el Señor decidió cuando Él vio que la maldad del hombre se había extendido de tal manera de que Él se arrepiente de haber creado al hombre? Es lo que la palabra dice. Se arrepiente de haber creado al hombre y promete destruirlo. Amada iglesia, amado pueblo del Señor, estamos en esos tiempos. Hemos llegado a esos tiempos a donde el hombre mismo, la criatura, ahora está haciéndole un reto a su creador. Y le dice, yo puedo hacer las cosas mejor que tú. Yo puedo hacer un ser humano, construir un ser humano con 3 diferentes ADNs. Todas estas cosas están pasando y muchos de nosotros desafortunadamente estamos más preocupados por ver al gordo y la flaca, por ver Sábado Gigante, por ver todo este tipo de basura en la televisión.
que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestros días, en nuestras propias narices. Ya no digamos leer la palabra de Dios. Es aburrido, toma mucho tiempo. Nomás comienzo a leer y me dan ganas de dormir, es lo que muchos dicen. Esto es alarmante. A tal punto, hermanos, el jueves pasado, en Canadá, por orden y votación mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia en Canadá, fue legalizado la zoofilia. Ahora, alguien dirá, hermano, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come esa cosa? La zoofilia es la acción o la relación sexual entre animales y seres humanos. Esto era lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé. Y muchos tal vez en este momento dirán, sí, hermano, pero eso siempre ha sucedido. De que siempre ha sucedido, porque malvado y perverso es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. El hombre no cambia, el hombre sigue siendo el mismo. Pero cuando Cristo llega a tu corazón, Él puede y quiere cambiar, transformar, cambiar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu mente, cambiar tu futuro, cambiar el futuro eterno tuyo. Entonces, todas estas cosas han existido, pero ahora no solo existen. Lo más doloroso y alarmante no es de que el sexo entre animales y seres humanos exista, porque siempre ha existido. Lo alarmante es de que ahora el hombre, escucha bien, la criatura le está diciendo al Creador, a mí no me importa si a ti no te gusta, pero nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad de cambiar esa ley y ahora no hay problema. Si la fulanita se quiere casar con su perrito, vaya a casarse con su perrito. Si el fulanito quiere casarse con la perrita, vaya a casarse con la perrita y le dan audiencia y papeles legales de un matrimonio entre un animal y un ser humano. Que ellos, escúchame bien, ellos son más animales que el mismo animal. Ahí estamos. Este es el mundo en que ahora vivimos. Esto es lo que ahora está pasando en nuestro mundo. Entonces, los discípulos le hacen esta pregunta al Señor. Y esto es algo poderoso. Cuando los apóstoles le hacen la pregunta, y nos vamos a ir de regreso al libro al Evangelio de San Mateo. Al Evangelio de San Mateo, vamos a leer esta porción del Evangelio de San Mateo. Y quiero leer el versículo 3 del capítulo 24 de San Mateo, porque esto es importante para todo aquel que le gusta el estudio de las Escrituras. Es muy importante entender Mateo 24. Versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, escuche bien, muy importante, estando ellos en el monte de los olivos, estando el Señor sentado en el monte de los olivos, dice que los discípulos se le acercaron aparte. Lo que está diciendo es que buscaron la oportunidad o el momento cuando el Señor tal vez no está hablando con nadie y se van allá con él y le hacen la pregunta. Ahora, lo importante es esto, ¿por qué le hacen esa pregunta? Esa pregunta que le hacen al Señor, ¿por qué se la hacen cuando Él está aparte o cuando están a solas? Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Algo tan poderoso a entender. Ellos le están preguntando de su venida y del fin del siglo. En otras palabras, dos tópicos total y completamente diferentes el uno del otro. Su venida y el fin del siglo. El fin del siglo es cuando la gracia, cuando Cristo regrese a esta tierra y esta tierra sea totalmente destruida por la palabra de su boca. Entonces le hacen dos preguntas diferentes: su venida y el fin del siglo. ¿De qué venida estamos hablando? Estamos hablando de lo que el apóstol Pablo le dice allá en el libro, en la carta a los Corintios y en la carta a los Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo está hablando y le dice a los hermanos de Tesalónica: hermanos, no quiero que os entristezcáis, ni que dudéis o que estés en tinieblas de la venida del Señor. Porque al sonar de la trompeta, el Señor regresará a esta tierra. De eso estaban hablando o preguntándole los discípulos y le dicen: yo sé que vendrás una vez más y nos levantarás, nos tomarás. Después de ello vendrá el fin del siglo. Siglo, escuche bien, él está hablando de eventos, no solo de tiempo, sino que también de lo que va a suceder antes del fin del tiempo. Está hablando de tiempo cuando habla de siglo. Y cuando habla de su venida, está hablando de lo que es la materia. Cuando Él viene y levanta a su iglesia, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Y los que vivimos y los que dormimos en el Señor, los que estemos en las tumbas, la palabra del Señor dice que ellos se levantarán primero, pero nosotros, los que estemos vivos, los que hemos esperado y estamos atentos, estamos al pie del cañón, creyendo de que el Señor regresará, ellos también seremos nosotros transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Ahora, la promesa del Señor es que el Señor un día regresará, y la palabra dice que regresará con sus santos, regresará con su iglesia, la que Él un día rescató, la que Él un día justificó, la que Él un día redimió y lavó con su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos de tinieblas, estamos viviendo en tiempos oscuros, y solo la bendita y gloriosa palabra del Señor puede iluminar nuestra mente, nuestros corazones, transformarnos para que nosotros podamos no solo ser canales de bendición para otros, sino que también nosotros podamos esperar con certeza y con confianza esa gloriosa esperanza que el apóstol Pedro hablaba, de la gloriosa esperanza de que el Señor un día vendrá, un día aparecerá en esas nubes. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Es maravilloso y precioso el poder estar acá con ustedes a través de la televisión, a través de la radio. Muy pronto estaremos a través de la radio en vivo, y esto ha sido el primer segmento del tema general que son las señales del fin. Ahora estuvimos hablando acerca de lo que fueron los días de Noé. En el próximo segmento estaremos hablando de lo que fueron los días de Lot. El Señor mismo, una vez más, el Señor mismo usa estos dos nombres, el nombre de Noé y el nombre de Lot, como punto de referencia y punto de partida para cuando eran las señales de su venida. Amados hermanos, a nombre de Ministerio La Última Llamada, y este es su servidor, el hermano José Funes, quiero darle las gracias por su atención, por su sintonía,
esperando de que la próxima semana estaremos una vez más con la segunda parte de este tema que estaremos dividiendo en 3 diferentes segmentos con respecto al tema general, las señales del fin. Que el Señor me los bendiga, que el Eterno derrame de su gracia, de su misericordia en todos y cada uno de vosotros. Será hasta la próxima semana. Bendiciones. La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada